Buen día, compañeros de la Central Campesina Cardenista, CCC, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, un servidor, el maestro Jorge Ignacio García Ponce, pues en estas emisiones de capacitación y formación política dentro del contexto de la lucha electoral que todos vivimos. Hemos hablado de varios temas, pero hoy vamos a hablar de lo que sucederá o podría suceder una vez que el compañero Andrés Manuel López Obrador obtenga la presidencia de la República por vía del voto ciudadano. Mucho se ha dicho, afortunadamente ya no es una narrativa que la sociedad crea fácilmente, que se compre sencillamente, y es que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, pues vendría el caos para el país, que la economía se vendría abajo, que las inversiones saldrían del país, que México básicamente va a ser otra Venezuela. Se han dicho muchas necedades, se han dicho demasiadas cosas sin tener elementos en la mano. Ya sabemos, por lo dicho por casas especializadas, por centros de investigación, por grupos de inversionistas, que en términos económicos el país no se va a caer. De hecho, el compañero Andrés Manuel López Obrador lo ha asegurado a empresarios, a inversionistas, a sectores de trabajadores organizados, de que la economía no se va a caer. Porque esto implica un sentido de responsabilidad. Necesitamos que el país siga produciendo, el país siga generando riqueza. Tampoco va a ser una Venezuela. No hay una relación oficial entre Morena y el PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es quien gobierna este país sudamericano. No hay un vínculo directo entre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Andrés Manuel López Obrador, o entre nuestra presidenta de Morena a nivel nacional, la compañera Yair Polensky. No hay un vínculo formal, legal, institucional entre estas dos realidades, ya sea Morena en México, ya sea PSUV y el gobierno bolivariano en Venezuela. Eso no existe. Existen sin duda simpatías, bueno, pues como cualquiera tiene la libertad de tener simpatías en torno a una realidad fuera del país, una realidad u otra. En Morena eso es factible porque es un partido y una organización diversa y plural. Por tanto, sí habría que preguntarse que si no va a venir la crisis, si no va a venir la debacle, si no se va a convertir México en otra Venezuela, ¿qué es lo que sí vendría? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos ante una urgencia histórica, y es que en el año 2000, cuando hubo esta alternancia en la presidencia de la República, cuando llega el Partido de Acción Nacional, cuando es electo Vicente Fox Quesada como presidente de la República, bueno, había muchas expectativas, había muchas esperanzas. Si había un punto que dominaba la agenda, o si había un tema, un eje fundamental de toda la agenda política, era la transición democrática, es decir, pasar de un régimen autoritario, como lo era en los tiempos de hegemonía priista, a un régimen democrático. Para eso se hacía necesaria una reforma integral del Estado, lo cual implicaba un enorme consenso, una enorme discusión nacional, desde las instituciones y los órganos del Estado oficiales hasta incluso abrir espacios que no contemplara la Constitución para escuchar e incluir a la sociedad en la transformación del régimen. Esto no ocurrió. El PAN, durante dos gobiernos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón Hinojosa, pues simplemente la reforma del Estado no se dio, la transición democrática no se dio, no se realizó. ¿En qué estamos entonces? Bueno, estamos en una realidad en donde esa transición, al menos en un primer momento, fracasó. ¿Cuál es la evidencia del fracaso de la transición democrática? El regreso del PRI al gobierno de este país, a la presidencia de la República. La presencia, la llegada de Enrique Peña Nieto y el PRI a la presidencia de la República, al gobierno federal, es la prueba fundamental de que la transición no llegó. Porque no solamente regresó el PRI, sino que regresó
quizás lo peor del PRI. El PRI más corrupto, más corporativo, más demagógico y además más represivo, que no ha sido capaz en estos 6 años de garantizar los derechos de la ciudadanía, sino muy por el contrario, ahondar la crisis económica que se revela en falta de crecimiento, en crecimiento del desempleo o en aumento del empleo precario, que se revela en que la migración y la pobreza no se reducen de manera significativa y en una falta de garantías democráticas y hasta de garantías individuales. Hoy nos encontramos con la realidad de que la Suprema Corte de Justicia avala que las autoridades pueden catear a una persona o una casa sin que haya una orden judicial de por medio. Y eso es grave. Las libertades están en riesgo y eso ha sucedido con el regreso del PRI. Bueno, ¿qué necesita el país? Eso precisamente, una transición democrática. Pasar de un régimen autoritario, en donde ya no solamente domina el PRI, sino incluso aliados como el PAN, que también resultó ser autoritario, porque también instaló la demagogia, la corrupción y la violencia, para pasar a un régimen democrático, donde los ciudadanos tengan garantizados sus derechos y donde la sociedad tenga la posibilidad de organizarse e incidir en los asuntos públicos. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que convocará a 2 cosas. Uno, él se ha comprometido que las reformas estructurales él no las va a echar abajo, pero sí va a consultar a la sociedad. Va a llamar a la sociedad a consultas o plebiscitos para saber si esas reformas estructurales deben de mantenerse o no. Por el otro lado, también ha convocado a una constitución moral, es decir, que la ética se coloque como la pauta de los asuntos de la vida pública. Básicamente esa es la idea. ¿A qué nos está convocando el compañero Andrés Manuel López Obrador? Precisamente a eso, que los asuntos públicos sean discutidos por la sociedad, más allá de los partidos. Bueno, eso es convocar, regresarnos al punto o al tema de la transición democrática. Necesitamos restablecer la legalidad, el Estado de Derecho, la paz, el orden constitucional, los derechos de la ciudadanía y la posibilidad de que todo esto sea en un cambio pacífico y en donde la mayoría, cuando menos, pueda influir en este cambio, pueda hacer valer esta situación de cambio. En ese sentido, ¿qué esperamos o qué podemos imaginar de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues no el gobierno de cierta izquierda que algunos se imaginan, es decir, ya va a cambiar todo de manera radical, el neoliberalismo se va a desterrar, la política autoritaria va a desaparecer. Pues no, eso no se puede lograr ni aunque se quisiera, ni con toda la buena voluntad, no al menos en 6 años. Lo que se tiene que establecer son las bases legales, políticas, económicas y éticas para una transformación gradual y que lleve mucho mayor tiempo, pero esas bases las necesitamos, porque hemos pasado por 18 años de pérdida de tiempo, en donde la crisis estructural mexicana simple y llanamente se ahondó y ha cobrado incluso las vidas de muchos mexicanos. Por eso es importante convocar al voto por el compañero Andrés Manuel López Obrador, porque necesitamos esa democratización del país, esa paz y ese regreso al orden constitucional y el Estado de Derecho. Por eso precisamente. Y ahí, en eso, caben todos. Bien, compañeros, pues eso sería todo por el momento. Nos vemos en la siguiente. Gracias.